Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el profesor Michael Hudson para hablar sobre la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y el desmoronamiento del orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por venir al programa. Vemos que Gracias por volver a invitarme. Gracias por volver a invitarme a este DIGI continuo y en desarrollo. Las cosas están ocurriendo tan rápido cada semana. sí, es difícil mantenerse al día con las cosas. Siempre señalo que en el mundo académico se dedica muy poco tiempo a seguir la actualidad, pero hoy en día se invierte mucho tiempo en observar estos cambios enormes que ocurren semana tras semana. A menudo vemos que el discurso político tiende a centrarse, creo, de forma excesiva en los individuos. Así que, cuando se analiza el desmoronamiento de Occidente político y también de las estructuras económicas del orden hegemónico, a menudo se atribuye a la personalidad de Trump. Sin embargo, aquí está en juego un fenómeno mucho más amplio, del que personas como tú llevan hablando desde hace bastante tiempo. Los pilares de este orden económico están siendo socavados. Pensé que un buen punto de partida sería conocer tu opinión sobre cómo interpretas esta nueva estrategia de seguridad nacional desde, supongo, una perspectiva algo económica. Bueno, en realidad, no explica la estrategia como tal. Los diplomáticos estadounidenses no van a salir y decir, aquí está nuestra estrategia para obligaros a hacer sacrificios en vuestra economía para promover el América primero. Y vuestros países, Alemania, los países europeos, Japón, Corea del Sur, también se supone que deben poner a Estados Unidos primero, no a vuestros propios países. Esto invierte casi todo el orden económico de los últimos 80 años, que los propios diplomáticos estadounidenses establecieron en 1945. Fue una época en la que Estados Unidos era la potencia industrial dominante tras la Segunda Guerra Mundial. Era la potencia monetaria dominante, camino de poseer el 80% del oro monetario mundial en 1950. Y el resto del mundo realmente necesitaba el apoyo estadounidense. Los intereses estadounidenses se vieron favorecidos al desmantelar y absorber el Imperio Británico y el Imperio Francés. Hubo un largo debate que cito y describo en mi libro Superimperialism en la Cámara de los Lores británica, donde se dijo: bueno, sabemos que los planes estadounidenses de libre comercio y libre inversión significan el fin del área de la libra esterlina, con la libra bloqueada de la India y de otros países del área esterlina que tenían que gastar en productos y manufacturas británicas. En realidad, sabemos que nuestra economía está bastante devastada y que este libre comercio y libre inversión significan que Estados Unidos va a apropiarse de todos esos ahorros de lo que ahora llamamos los países del sur global, que se habían acumulado durante la Segunda Guerra Mundial. Así que esta torträge Merausung y Doversis mit för Nordlistumen och Note. An almost evangelistic ideology, and it seemed that all of Western history. Y parecía que toda la historia de Occidente se dirigía hacia el libre comercio y la libre inversión. El mito consistía en que todo esto estabilizaría automáticamente el sistema, permitiría pagar todas las deudas y haría posible que todos los países prosperaran juntos. Pues bien, esa idea era una fantasía. De hecho, en aquel momento nadie preveía que Estados Unidos acabaría en la situación en la que se encuentra hoy, industrialmente dependiente de países extranjeros para suministrar productos que antes fabricaba en casa, y también financieramente dependiente. Su gasto militar en el extranjero era tan elevado que representaba la totalidad del déficit de la balanza de pagos estadounidense desde que comenzó la Guerra de Corea, en 1950-1951. A partir de esos años, la balanza de pagos de Estados Unidos inició su largo y constante camino hacia el déficit.
Well, other countries for the next few decades. Bueno, otros países, durante las siguientes décadas, utilizaron esos dólares para acumular reservas. Los entregaban al tesoro y los canjeaban por oro. El general de Gaulle y también Alemania convertían sus superávits comerciales en dólares, porque todo el dinero que se gastaba en el sudeste asiático acababa en los bancos franceses, y el dinero en otros países terminaba comprando importaciones de Alemania. En el Chase Manhattan Bank, donde trabajé en los años 60 como economista especializado en la balanza de pagos, solíamos reunirnos cada viernes para examinar el informe de la Reserva Federal sobre la cobertura en oro. Cuánto oro estábamos perdiendo y cuánto se requería legalmente para respaldar la moneda de papel. Era evidente que Estados Unidos se vería obligado a abandonar el oro ya en 1966 o 1967. Podíamos ver hacia dónde se dirigía todo aquello. And so we could see where that is. Well, the United States did go off gold. Bueno, Estados Unidos abandonó el patrón oro. Y cuando lo hizo, estableció un sistema en el que si los bancos centrales extranjeros no podían canjear sus dólares por oro, ¿qué iban a hacer con ellos? Había muy poco que pudieran hacer, salvo ceder a la presión de los diplomáticos estadounidenses para comprar valores del Tesoro de Estados Unidos. Así que, en efecto, estaban reciclando todos los dólares que Estados Unidos gastaba en operaciones militares, bases y guerras en todo el mundo. Todo ese dinero se reciclaba de nuevo hacia Estados Unidos para financiar su déficit comercial y su déficit por cuenta corriente, lo que permitía al gobierno seguir gastando en el extranjero a costa de otros países. Con el tiempo, esto permitió que Estados Unidos se desindustrializara y, como dicen los economistas, dejara de vivir dentro de sus posibilidades. El resultado es que el Informe de Seguridad Nacional reconoce que el tipo de libre comercio, libre inversión y soberanía igualitaria entre las naciones, todo el conjunto de principios sobre los que se fundó las Naciones Unidas en 1945, ya no sirve a los intereses estadounidenses. Así que lo que han hecho es invertir toda esta filosofía, que aún se afirma que representa los valores occidentales, y en su lugar emplear diversas formas de coerción. La forma más evidente, mucho antes de Trump, fue el control del comercio mundial de petróleo. Si puedes controlar el petróleo, puedes cortar el suministro energético a los países que no sigan tus políticas. Y la política de Estados Unidos no ha sido crear un orden mundial pacífico, como se asumía hace 80 años, sino prepararse para una guerra, o al menos un conflicto, con Rusia y China. Bueno, el estudio de seguridad nacional no va a decir abiertamente: queremos controlar el petróleo para cortaros la energía y haceros sufrir como Alemania si no seguís las reglas de América primero que estamos imponiendo. Estados Unidos también quiere monopolizar la tecnología de la información, toda la revolución informática, los chips, todos los medios, las redes sociales. Quiere monopolios sobre todo eso. Y eso significa que no quiere que Europa imponga impuestos a las empresas estadounidenses que operan allí. Quiere privilegios especiales que ningún otro país tiene. Así que los estadounidenses dicen, bueno, si ya no podemos mantenernos industrial o financieramente, entonces otros países tienen que mantenernos. ¿Cómo vamos a conseguir que otros países nos apoyen? Ese es el verdadero problema. Y lo que no se reconoce es la suposición más problemática que subyace a todo este informe de seguridad nacional. La idea de que, de algún modo, si Estados Unidos logra imponer un sistema tan coercitivo de comercio, inversión y finanzas a otros países, estos trasladarán sus industrias desde Alemania, Francia, Corea y Japón a Estados Unidos, y que esos países estarán dispuestos, de alguna manera, a reindustrializar América. Nada de esto tiene en cuenta por qué Estados Unidos se desindustrializó en primer lugar. ¿Cuáles son las dinámicas que han hecho que la inversión industrial resulte mucho menos rentable que la financiarización? Es decir, ganar dinero simplemente a partir del dinero. Bueno, ese es el problema al que creo que Europa y Asia se enfrentan ahora.
Si miras el Financial Times de hoy, desde la portada hasta la última página, todo trata sobre las preocupaciones europeas de que toda la economía financiera estadounidense se ha convertido en una burbuja, especialmente la burbuja de la inteligencia artificial y los problemas de fuerte apalancamiento de deuda. Donald Trump está siguiendo el mismo camino que Margaret Thatcher y Ronald Reagan siguieron después de 1980. Desregular la economía, eliminar todas las normas que protegen a los inversores y a los consumidores y convertirlo todo en un sálvese quien pueda. Bueno, creo que la mayoría de los gestores de fondos que conozco y los directores ejecutivos con los que hablo dicen que se avecina un gran desplome. ¿Cómo vas a prepararte para ello? Bueno, el informe de Seguridad Nacional dice que probablemente solo tengamos 3 años para consolidar lo que será, esperamos, un orden coercitivo de América primero, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, MAGA, a expensas de otros países. Y señalan que los principales aliados de Estados Unidos en Europa, Macron en Francia, Starmer en Inglaterra y Friedrich Merz en Alemania, están en el punto más bajo de su popularidad. Los votantes se dan cuenta de que no están de acuerdo con ellos. Y no solo se están sacrificando sus economías al seguir las políticas que estos 3 líderes, junto con la dirección de la OEU bajo von der Leyen y Kaja Kallas, están promoviendo, sino que también los partidos políticos en el poder se ven amenazados. Pero no habrá elecciones durante los próximos 3 años. Así que eso le da a Estados Unidos 3 años para que sus principales partidarios intenten poner en marcha esta campaña. Un nuevo orden económico. Un nuevo orden económico que va a sustituir al orden económico multilateral. Y las principales víctimas de esto van a ser, como de costumbre, los aliados más cercanos de Estados Unidos, los países de Europa Occidental, los países de la OTAN, Japón, Corea del Sur y las naciones de habla inglesa, Australia y Nueva Zelanda. Es mucho más difícil convencer a China, África y el resto del sur global, o a los socios asiáticos y euroasiáticos de China, de que se sumen a esto. Y por eso el informe reconoce que, en fin, el mundo va a dividirse en esferas de influencia. Y realmente no podemos evitar eso, pero al menos podemos asegurar el control de Estados Unidos sobre América Latina. Por eso ves a Donald Trump diciendo que, a pesar de las inversiones de China en Venezuela y Brasil, América Latina es nuestro territorio. Estos son nuestros cleptócratas, nuestras oligarquías clientelares en el poder, nuestras dictaduras militares, y no vamos a dejaros entrar. Pero, aparentemente, dicen, de acuerdo, China tiene su esfera de influencia junto con Rusia y Eurasia, y está intentando encajar a Japón en este grupo de 5. Estados Unidos, su satélite de Europa Occidental es un satélite, Rusia, China, y eso hace 4, pero Estados Unidos quiere tener mayoría, así que cuenta con Japón, que siempre vota con Estados Unidos. Es otro satélite. Y esto es bastante ficticio, porque China y Rusia dicen de inmediato, un momento, ¿quieres que nos mantengamos fuera de América Latina a pesar de nuestras inversiones allí? A pesar de que China está comprando soja brasileña para no tener que depender de las exportaciones de soja de Estados Unidos, y de la capacidad de Estados Unidos para convertir su comercio exterior en un arma, diciendo, podemos cortar nuestro comercio de soja y hacer que paséis hambre si adoptáis políticas con las que no estamos de acuerdo. Estados Unidos no se mantiene al margen de Eurasia, no se mantiene al margen de Europa, ha convertido a la Europa de la OTAN en un satélite. No se mantiene al margen de Asia. Está intentando rodear a China con Filipinas y otros países, presionando a Taiwán y a Japón. Está intentando utilizar los acuerdos del Quad, junto con Australia, para rodear a China. Pero para Trump, la doctrina Monroe significa que debes mantenerte fuera de Sudamérica,
mientras que nosotros no vamos a mantenernos fuera de tu territorio. Así que en realidad significa que Estados Unidos puede de algún modo conservar su estatus único como potencia unipolar que domina el mundo entero. Bueno, esto es una fantasía, y el Informe de Seguridad Nacional no va a decir que es una fantasía. Simplemente se centran en el hecho de que Europa tiene su propia fantasía, que de algún modo puede ser un actor independiente en todo esto. Y puede tomar una decisión independiente de gastar todo su excedente económico planificando una guerra con Rusia, lo cual es inconcebible, porque Rusia o cualquier otro país no podría invadir Europa o a un vecino en el mundo actual, donde las guerras se libran con bombas y drones, sin infantería. Y sin infantería nunca vas a ocupar un país ni a tomar el control de él. Solo puedes hacerlo de forma encubierta, respaldando las campañas de políticos leales a ti. Pues bien, así es como Estados Unidos ha controlado Europa, mediante su injerencia en las elecciones europeas desde 1945, especialmente en Italia, cuando existía la amenaza del Partido Comunista y en el resto de la Europa de la OTAN. Lo que se ve hoy es que ha creado una especie de monstruo de Frankenstein, ahora fuera de su control. Y aquí los títeres que se ponen en el poder son elegidos, pero los títeres están en piloto automático. Guerra con Rusia, guerra con Rusia. Tenemos que recortar el gasto social para crear nuestro propio complejo militar industrial, para finalmente proporcionar empleo industrial que ya no somos capaces de generar en el mercado, porque hemos cortado el comercio con Rusia. Pues bien, este es un dilema, y el Informe de Seguridad Nacional reconoce ese hecho. En esencia, se podría decir que está pensado en gran medida para Europa, porque los demás países del mundo, las otras regiones, ya están bastante definidos en la dirección que siguen. Estas regiones se enfrentan a la misma elección que Europa. ¿Cuál va a ser su futuro económico? La política de seguridad nacional de Trump, que no está expresada con tanta claridad en el Informe de Seguridad Nacional, consiste en confrontar a Europa y a otros países con una elección. O bien pueden vivir a corto plazo. Reduciremos los aranceles que Trump ha impuesto y les daremos acceso al mercado estadounidense para sus exportaciones. Pero tienen que dar algo a cambio. Tienen que seguir la política estadounidense. Para que les demos acceso al mercado estadounidense, deben unirse a nuestras sanciones contra Rusia, China, Irán y cualquier otro país que designemos como no seguidor de la política estadounidense y por tanto nuestro enemigo. También deben aceptar invertir y trasladar sus principales empresas industriales fuera de su país y hacia Estados Unidos. Bueno, si no haces esto, te enfrentarás al desempleo, la desindustrialización y los despidos. Muchas de tus fábricas cerrarán y las pequeñas y medianas empresas del Mittelstand alemán se declararán en quiebra. Así que la pregunta para Europa es, ¿merece la pena evitar esta disrupción a corto plazo del comercio exterior para convivir con la realidad a largo plazo de que China, Rusia y sus vecinos euroasiáticos de la Franja y la Ruta son las economías de más rápido crecimiento del mundo? Si Europa, que en realidad es el eje central de todo esto, vincula su destino a Estados Unidos, trasladando allí su industria e invirtiendo sus ahorros en el país, entonces tendrá que renunciar a las relaciones económicas, comerciales y de inversión con China, Rusia y la mayoría global. Esa es la ganancia a largo plazo. Entonces, ¿qué va a elegir? Bueno, los políticos viven en el corto plazo y los políticos europeos tienen 2 o 3 años antes de las próximas elecciones. Ese es su marco temporal. Así que están dispuestos a sacrificar el crecimiento a largo plazo de Europa al aceptar, al rendirse ante las políticas comerciales, las concesiones y la promesa de inversión en Estados Unidos que von der Leyen acordó hace unos meses con Donald Trump y que los actuales líderes europeos siguen apoyando. Del mismo modo que eso los hace tan impopulares entre los votantes,
lleva a los responsables de seguridad nacional a reconocer que los votantes tienen razón. Europa no puede sobrevivir de esta manera, pero podemos aprovechar este periodo intermedio para consolidar un orden económico internacional de América primero, bajo prácticamente el mismo tipo de presión que utilizamos en 1945 para servir intereses estadounidenses. Es solo que en lugar de un orden multilateral, se trata de un sistema en el que un solo país se queda con todo. Nuestra ganancia es tu pérdida. Poner a Estados Unidos primero significa que ganamos a tu costa, y será a costa de Europa si quiere defenderse de Rusia y reconstruir su complejo militar industrial. Bueno, ese es su problema. Estados Unidos se lava las manos. La esperanza del informe de seguridad nacional es que de algún modo pueda persuadir a Rusia de levantar las sanciones en su contra para realizar una especie de inversión estadounidense en Rusia. Es decir, el ideal es volver a hacer con Rusia lo que los estadounidenses hicieron en los años 90 bajo Boris Yeltsin. La esperanza es que de alguna manera la guerra, el sueño de la política exterior estadounidense, lleve a la población a rebelarse contra Putin, diciendo, no queremos que nuestros soldados mueran. No queremos gasto militar, queremos gasto en bienes de consumo, queremos comerciar con Europa. Pues bien, nada de eso ocurre. Cuando bombardeas un país, no se oponen al líder, se agrupan en torno a él. Así que hay una especie de fantasía subyacente, no solo en este informe, sino también en la política de Trump. Y la fantasía consiste en que otros países no tienen otra alternativa que rendirse ante Trump. Y por supuesto, sí hay una alternativa, pero optar por un comercio abierto a largo plazo con Eurasia significa perder el mercado estadounidense a corto plazo. Así que esta es la tensión a la que se enfrenta Europa, y también Japón, Corea y los aliados más cercanos de Estados Unidos. Aunque es interesante. Me preguntaba, ¿qué crees que le ocurrirá a Europa después de esto? Sé que ya has tratado este tema en gran medida, pero toda la relación entre los estadounidenses y los europeos después de la Segunda Guerra Mundial partía de una premisa muy diferente. Tras la guerra, los estadounidenses fueron bastante generosos con muchos de los acuerdos comerciales que se establecieron. Parte de ello, por supuesto, era comercio, pero también geoestrategia. Se quería que Alemania Occidental fuera más próspera que Alemania Oriental. Se quería que Taiwán fuera más próspero que la China continental. Se quería que Corea del Sur fuera más próspera que Corea del Norte. Así que siempre existía ese incentivo estratégico para tener acuerdos comerciales generosos con los estados de primera línea, además de, por supuesto, garantizar su seguridad. Pero también, debido a la situación económica de Estados Unidos, existía, por supuesto, un interés en generar confianza en los bancos estadounidenses. Está el dólar, su dependencia de la tecnología y la industria. Y de nuevo, las grandes empresas estadounidenses crecieron enormemente durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se convirtió en una potencia industrial, el país líder en tecnología. Y todo este potencial de dominio, por supuesto, generó preocupaciones sobre el proteccionismo en Europa, algo que suele ocurrir después de una guerra. Así que era necesario abrir esos mercados. Y, como dijiste, había un interés estratégico en desmantelar los imperios europeos y absorberlos, por supuesto, en beneficio de Estados Unidos, así como en contener a la Unión Soviética. Así que existían todos estos intereses, que sí eran estratégicos, pero tienen strategy por Bracemore es expuchmingdor, por Abramar, dämpfadun steber av anagdeth bjur toleth. Y todo esto, en Europa, en lugar de analizar las razones estratégicas por las que ocurrió, de algún modo formamos esta ideología de democracias liberales que se mantienen unidas, trascendiendo la anarquía internacional. Sí, ese es el tipo de lenguaje que utiliza el liderazgo político. No conciben las alianzas como construcciones temporales. Se trata de amistades permanentes basadas en valores. Ya sabes, ese es el tipo de lenguaje y de supuestos con los que suelen operar.
Pero cuando se observan las referencias específicas a Europa en la actual estrategia de seguridad nacional, en realidad se presenta una imagen de desvinculación. Los europeos, o al menos los líderes europeos, son retratados como autoritarios, cada vez más antidemocráticos. Estoy de acuerdo con esto, por cierto. El declive económico, difícil no estar de acuerdo con eso también. Y además, una actitud muy irracional respecto a Ucrania. Esto se percibe en el lenguaje actual. Parece que nuestros líderes en Europa están haciendo una especie de recreación de la Segunda Guerra Mundial, partiendo de la idea de que si se puede derrotar a Rusia, es como derrotar a la Alemania nazi, y que eso de algún modo inaugurará una nueva era dorada para Europa, o algo por el estilo. Incluso se ve ahora al líder alemán comparando a Putin con Hitler. Afirma que Rusia no se detendrá, que hay que detenerlo, que ese es el objetivo principal. Es decir, esto presenta las acciones ofensivas contra Rusia como algo defensivo. Así que no, parece que las reglas han desaparecido. Supongo que varias potencias europeas están al menos ayudando a Ucrania en ataques contra barcos civiles rusos. Y por supuesto, la incautación de fondos rusos, que en sí misma es legal, pero incluso las normas dentro de la UE se han puesto patas arriba. Ya no hay más votaciones cada 6 meses para renovarla. El liderazgo de la UE simplemente decidió prohibir esto a partir de ahora. Será una incautación permanente de los fondos de Rusia, ya que los 27 Estados miembros tendrían que ponerse de acuerdo por unanimidad para liberarlos, algo que no veo que vaya a ocurrir. Pero de nuevo, hay este discurso abierto sobre librar una guerra que no pueden ganar. No tienen tropas, no tienen apoyo político, no tienen apoyo público. Entonces, ¿ves esto como una pérdida sistémica de la UE o una pérdida estratégica? Hay un vacío estratégico. ¿Es que no tiene un nuevo lugar, un papel económico en el nuevo mundo? ¿O se trata simplemente de la vieja y conocida rusofobia? ¿Cómo se puede entender esto? Porque todas las cosas que han definido a la UE en los últimos años, esa potencia económica, la buena gobernanza, la elección de la diplomacia sobre la guerra y lo más importante de todo, el respeto a las normas, han quedado ahora de lado. Quiero decir, ¿cómo se puede entender eso? Y significa que en Estados Unidos, incluso después que Trump se ha ido. Perdón, no me agarras, pero... Sorry, that was a very long question, but... Bueno, tienes razón al mencionar la Segunda Guerra Mundial como la clave. Estados Unidos está dirigiendo al mundo a volver a librar la Segunda Guerra Mundial. Es como si Estados Unidos dijera, la Segunda Guerra Mundial no terminó, vamos a terminarla. Pero en lugar de que América y Europa Occidental estén aliadas con Rusia, ahora nos estamos alineando con la Alemania nazi. Por eso tenemos a personas como von der Leyen y Kallas, y a funcionarios con antecedentes familiares en el movimiento nazi. Básicamente, Estados Unidos está actuando como si los nazis tuvieran razón al querer ir a la guerra contra Europa, y como si Japón tuviera razón al querer invadir China con la masacre de Nankín. Los nazis estaban equivocados al odiar a los hablantes de ruso y a la población eslava, considerándolos genéticamente inferiores. Los japoneses también estaban equivocados al tratar a los chinos como racialmente inferiores y atacarlos. Por eso se dice que en Ucrania se apoya a un gobierno con elementos de extrema derecha que se mantuvieron con influencia después de la Segunda Guerra Mundial, con su ideología racista y autoritaria. Asimismo, en Japón, MacArthur buscó una forma de oponerse al naciente movimiento socialista, colaborando con bandas criminales para combatir a los socialistas e instalar líderes derechistas afines. Así que, en la actualidad, hay una líder japonesa muy apasionada que se está preparando para un posible conflicto con China. Estados Unidos está intentando empujar a Taiwán a luchar hasta el último taiwanés contra China, del mismo modo que se está presionando a Japón para que luche hasta el último japonés
amenazando con un conflicto por las islas del mar de China Meridional y colocando allí armas y misiles estadounidenses, lo que llevará a China a defenderse mediante una toma de control. Así que básicamente, Estados Unidos está adoptando la posición de la Alemania nazi al crear una nueva alianza de estilo nazi, Europa Occidental, Ucrania, Japón y, con suerte, elementos en Taiwán y otros países, del mismo modo que antes utilizó a Argentina y otras dictaduras militares de derechas en América Latina. Y el resto del mundo parece ciego ante el hecho de que la Tercera Guerra Mundial no se librará del mismo modo que la Segunda. No serán ejércitos de distintos países atacándose entre sí. Como mencioné, serán misiles. Y el presidente Putin dijo en las últimas semanas que toda la ficción de la esperanza de Trump por un alto el fuego o un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Putin dijo, nuestra lucha no es con Ucrania, es con Europa Occidental. Ucrania es solo el escenario, el campo de batalla de la lucha de los partidos europeos de derechas. El Partido Laborista Británico bajo Starmer, orwelliano, un nombre de doble lenguaje, los demócratas cristianos de Merz y el partido de Macron, que comenzó como socialista y luego convirtió en su propio partido en 2016. Estos son los líderes que se están uniendo en esta nueva guerra. Y si realmente son estos tres países los que están suministrando armas a Ucrania, organizando sus ataques contra el transporte marítimo clandestino ruso de petróleo y apuntando junto con los estadounidenses y sus satélites a los misiles que se envían desde Ucrania a Rusia para atacar sus refinerías de petróleo y perturbar su producción. Entonces, dijo Putin, comprendemos que, aunque estos misiles provengan de Ucrania, en realidad no es Ucrania quien lo hace. Ucrania es un gobierno títere, instalado por Estados Unidos en el Maidán en 2014, y ahora está abastecido de armas en gran parte por Europa. Tomaremos represalias contra los países que envían estos misiles y que nos están atacando. Así que la lucha en Ucrania es esencialmente la fase inicial de algo parecido a la Segunda Guerra Mundial. Putin ha dicho, vamos a empezar bombardeando las fábricas que producen esos misiles. Bombardearemos las instalaciones eléctricas, las empresas que les suministran electricidad, y dejaremos que Europa Occidental luche hasta el último europeo porque será una guerra muy corta. Después de los primeros días, realmente no quedará ningún líder europeo con quien negociar, porque no habrá una Europa viable. Y Europa ha dicho de acuerdo, lo acepta, diciendo que cree que es un farol. Bueno, esa es la cuestión. Se parte de la suposición de que Rusia ha quedado debilitada militarmente por la guerra y que está perdiendo frente a Ucrania. Eso es lo que dice aquí el Consejo de Relaciones Exteriores. Eso es lo que dicen todos los medios proestadounidenses. Y como sabes por los invitados que has tenido en tu programa, Glenn, todo es una ficción. Eso no es lo que está ocurriendo en absoluto. Así que lo que se está cuestionando aquí es, podríamos decir, el enfoque materialista de la política exterior y de hecho de la historia en general. La suposición del enfoque materialista es que los países actúan en función de su propio interés económico. Pues bien, eso no está ocurriendo. Europa no está actuando realmente en su propio interés económico, ni siquiera en su instinto de supervivencia. Está actuando en lo que Trump llama el interés de Estados Unidos primero. Pero este interés no es realmente el de Estados Unidos, salvo en el sentido de que implica lo que queda de los restos de la industria y la tecnología alemanas y también de Francia y otros países. Eso es lo que Trump y su equipo esperan que ocurra en Estados Unidos. Europa va a vaciarse. Europa Occidental va a parecerse a los países bálticos, perdiendo un tercio de su población, emigrando por trabajo, esencialmente despoblándose. Y los letones dicen, bueno, el último emigrante en 2035, por favor apaga las luces del aeropuerto cuando te vayas. Ese parece ser el panorama, despoblación,
desindustrialización, desempleo y la desintegración de Europa Occidental. El hecho es que antes de que esto ocurra realmente, la propia Unión Europea probablemente se disolverá. Eso es lo que se está viendo, y por eso Estados Unidos en las últimas semanas ha dicho, creemos que Italia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, para empezar, deberían retirarse de la Unión Europea. Bueno, eso ya se está viendo. Well, you're seeing that already. What are they going to do? Where are they going to go? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? Mencionaste toda la disputa sobre la confiscación por parte de Euroclear del equivalente a $250.000 millones de los ahorros nacionales de Rusia que depositó en Euroclear. Europa quiere entregarlo a Ucrania. Bueno, en realidad, no a Ucrania. Europa quiere dárselo a su propio complejo militar industrial para construir fábricas. No tiene intención de que vaya dinero real a Ucrania, porque todo sería robado, como se ha visto en las últimas semanas con todas las revelaciones sobre Ucrania. El dinero que se ha desviado, quizás un tercio de todo el dinero gastado en Ucrania, acaba en los bolsillos de los cleptócratas que han tomado el poder y dirigido Ucrania durante los últimos 15 años. Según el Banco Mundial, es el país más corrupto del hemisferio norte. Entonces, ¿realmente quieren dar dinero a este país evidentemente corrupto? Pues no, salvo que gran parte del dinero que dan a Ucrania se recicla de nuevo hacia los líderes europeos que lo han aprobado. Es un flujo circular. Los líderes europeos reciben un retorno hacia sus propias campañas y con personales. En realidad no se gasta ucraniana en absoluto. It's not really spent on Ukrainian defense at all. That's why Ukraine's losing so much. That's why there's so Por eso Ucrania está perdiendo tanto. Por eso hay tantas deserciones en el ejército, con soldados que dicen, espera, aquí se ha levantado una barrera. Se suponía que íbamos a tener todo este apoyo militar, pero nunca llegó nada. Parece que los generales encargados del dinero simplemente se lo han metido en el bolsillo. Bueno, esa es la situación que tenemos. No es una situación estable. Por eso se está desarrollando semana a semana. Y creo que cada semana que invitas a tus invitados, hay una nueva historia, una nueva revelación, un nuevo cambio en este equilibrio que evoluciona tan rápidamente que resulta muy difícil prever si existe el riesgo de que ocurra un accidente. Eso parece ser lo que está pasando. Creo que el modelo que mucha gente tiene en mente es emular la estrategia de equilibrio externo británica y estadounidense. Es decir, hacer que sus aliados luchen, como en la Segunda Guerra Mundial, y dejar que se desgasten entre sí. En este caso, usar a Ucrania para desgastar a Rusia. La suposición es que, una vez que termine la guerra, si Rusia no es derrotada, al menos estaría tan debilitada que algún país occidental poderoso podría intervenir y dictar el resultado. Pero por supuesto, esta situación es muy diferente. Rusia ralentizó esto en gran medida para asegurarse de poder prepararse para una guerra más amplia. Porque, como dijiste, saben quién mueve los hilos detrás de todo esto. Sí. Por lo que estoy oyendo, ahora tienen los Oreshnik en producción en masa. También están dejando claro que si los europeos planean entrar en esta guerra y atacar a Rusia, no estarán luchando contra el pueblo ucraniano hermano, sino contra Rusia. En ese caso, las potencias occidentales se quitarían los guantes en cuanto al armamento que desplegarían. Así que creo que estamos recorriendo un camino muy peligroso. Y ahora que los estadounidenses intentan traspasar todo esto a los europeos, y los ucranianos se están desmoronando en la línea del frente, los rusos estarán... Bueno, los europeos tendrán un incentivo para intensificar mucho más su ofensiva contra los rusos, con ataques más directos, mientras que los rusos verán que tienen más libertad para actuar. Es decir, si tienes tropas, aviones o drones británicos o franceses sobrevolando por el Mar Negro para seleccionar objetivos que deberían ser atacados, ¿por qué iban los rusos a permitirlo? Quiero decir, creo que vamos a ver una respuesta mucho más contundente por parte de los rusos.
empezarán a derribar estos aparatos, y esto ocurre justo cuando la UE también está adoptando una postura más agresiva. Así que creo que la ilusión de dominio en la escalada en Europa va a conducir a un desastre, probablemente más pronto que tarde. ¿Tienes algún pensamiento final sobre hacia dónde nos dirigimos más allá del aspecto económico? Where we are moving beyond the economic? Bueno, Estados Unidos no quedó exhausto tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial mucho más fuerte, tanto industrial como financieramente, de lo que estaba antes de la guerra. Incluso Alemania había incrementado su industria durante la Segunda Guerra Mundial. Rusia, evidentemente, ha estado creciendo mucho más rápido durante la guerra de Ucrania que la Europa de la OTAN. Así que es solo una fantasía pensar que la economía rusa se está desmoronando. Es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Y eso es algo que el ejército estadounidense, el Departamento de Estado y los diplomáticos estadounidenses no pueden reconocer. Y aquí está el problema. Es un problema burocrático con los informes de seguridad nacional de Estados Unidos. Da la sensación de que hay muchos analistas en la CIA y en otras agencias que leen discursos y periódicos rusos y dicen, bueno, la realidad que obtenemos del campo de batalla y de esos discursos es exactamente como la has descrito, Glenn. Rusia se está fortaleciendo. Y el informe forzado, único y uniforme es que, si crees que Rusia se está fortaleciendo y ganando la guerra en Ucrania, entonces eres un títere de Putin. Debes de ser simpatizante de Rusia. Dicen que lo haces porque quieres creer que Rusia se está fortaleciendo. Y eso no es un pensamiento patriótico. Así que, las personas que observan la realidad deciden que, al estar cerradas las posibilidades de ascenso en la CIA y no haber receptividad hacia la realidad que describen, se marchan. Ray McGovern, que solía trabajar para la CIA, ha sido muy explícito al describirlo. O estás de acuerdo con ello, o es a nuestra manera o nada. Así que la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono tienen una burocracia de aduladores que no van a discrepar ni señalar los defectos de esta estrategia. Y eso es lo más loco. No hay un diálogo abierto real ni un sistema de contrapesos. Es como si todo el mundo creyera lo que publican el New York Times y el Washington Post. La prensa proguerra, antirrusa, neoconservadora y neoliberal. Falta comprensión, tanto del enemigo como de uno mismo. Y como dijo Lao Tzu en El arte de la guerra, si no entiendes a ti mismo ni a tu enemigo, estás destinado a perder. Así que ese es un tipo de mentalidad burocrática incorporada que garantiza caminar hacia el desastre. Todo esto resulta muy frustrante de ver desde Europa, diría yo, porque hay tantas cosas que deberían haberse hecho y estamos haciendo exactamente lo contrario. Es decir, si se percibe a Estados Unidos en un declive relativo, dando menos prioridad a Europa, entonces se deberían eliminar las líneas divisorias en Europa. Se debería buscar la paz con los rusos. Todo estaría realmente preparado para ello. Quiero decir, la razón por la que tuvimos que separarnos de los rusos y volver a dividir Europa fue para dar a la OTAN un papel más fuerte y dominante en la era posterior a la Guerra Fría. Pero ahora podríamos arreglarlo todo, restableciendo las relaciones con Rusia y mejorando las relaciones con China. En cambio, estamos tirando por la borda todas las demás relaciones con la esperanza de que Estados Unidos se quede después de todo. Es increíblemente frustrante de ver. Y cada vez que se les cuestiona, ¿por qué no adoptamos un enfoque diferente? ¿Por qué no simplemente normalizamos las relaciones con Rusia? Dan respuestas disparatadas. Bueno, no podemos traicionar a Ucrania. Pero esta confrontación con Rusia es precisamente lo que destruye a Ucrania. O aparecen esas fantasías sobre Putin siendo Hitler, que quieren conquistar Europa. Todo ese sin sentido. Y de nuevo, como sugerías, no hay un debate real cuando la lógica principal es que Rusia, o la URSS, o el Imperio ruso solo quieren conquistar toda Europa,
y cualquiera que discrepe es un putinista. Es una forma perfecta de asegurarse de que no haya debate, porque o estás de acuerdo con el disparate o eres en la práctica un traidor. Así que no, es tremendamente frustrante de ver. Y también es, creo, una de las consecuencias de que Europa haya traicionado esencial de todos los valores fundamentales que decía defender. Sí. Bueno, el informe de seguridad nacional quiere culpar a los líderes europeos, Macron, Starmer y Merkel de esto. Pero lo que realmente impulsa a todos ellos es Estados Unidos. El informe, al criticar a Europa, no dice que es Estados Unidos quien ha instalado a estos líderes que apoyan específicamente la política estadounidense. Ciertamente, antes de Trump y bajo Biden, y creo que Trump sigue manteniendo la misma política de confrontación con Rusia y con China, hay una especie de dinámica de poli bueno, poli malo en las negociaciones entre el bloque estadounidense y China y la mayoría global. Estados Unidos, Trump, intenta decir, yo soy el poli bueno y Europa es el poli malo. Pero en realidad ambos son polis malos. Trump intenta hacer que parezca que quiere el premio de la paz, pero no lo quiere. Quiere ocultar el hecho de que es el líder más belicista que ha tenido Estados Unidos. Intenta encubrirlo diciendo, bueno, estoy a favor de la guerra por la paz. La paz es mi negocio, no la guerra. En realidad está completamente alineado con Rubio, su secretario de Estado, y el liderazgo del Senado, Mitch McConnell. Todos son neoconservadores, todos neoliberales en el mismo barco. Pero si logran que los europeos culpen a sus propios líderes y de algún modo elijan a personas atractivas, otro tipo de Zelensky europeo, que diga que quiere la paz y luego, de inmediato, haga lo que le ordene quien le paga para hacer guerras, entonces el ciclo continúa. Ese es el sueño americano. Así que los europeos, creo, sienten que empieza a haber un sentimiento anti-estadounidense en Europa. Se ve en el Financial Times que dice que Europa tiene que darse cuenta de que necesita seguir su propio camino, ser independiente y preguntarse cuáles son nuestros verdaderos intereses económicos y nuestros verdaderos intereses militares en todo esto. ¿En qué se diferencian de lo que el presidente Trump intenta imponer con su enfoque de América primero, hacer a América grande de nuevo, utilizando recursos extranjeros, como si de algún modo los recursos extranjeros pudieran reindustrializar Estados Unidos, sin que éste tuviera que cambiar por completo la forma en que su propia economía está estructurada? El hecho es que tanto Europa como Estados Unidos tienen una economía mal estructurada y financiarizada. Este es el verdadero problema, y también ha perdido su contexto democrático en la economía. Todo ha cambiado, y todo lo que Estados Unidos y Europa tienen que hacer para promover esta visión del mundo es crear una narrativa ficticia. Esa narrativa se difunde a través de las declaraciones de los políticos y de los medios públicos. ¿Y a quién vas a creer? ¿A tus propios ojos o a los medios públicos? Esa es la cuestión. Los votantes europeos obviamente rechazan las políticas de sus líderes, pero no se dan cuenta de que sus propios líderes son en cierto modo marionetas de Estados Unidos, mientras que los defensores de la alternativa no son marionetas de Putin. Son los realistas, y entienden que no hay necesidad de guerra. Es ficticia. No es que sean pacifistas, simplemente no hay necesidad de guerra. Y no hay ninguna guerra que Europa pueda ganar contra Rusia ahora que ya no tiene más armas. Las ha agotado todas en Ucrania y enviándolas a Israel. Así que está desarmada. No tiene dinero. Su industria no puede funcionar sin el petróleo y el gas baratos que la impulsaban antes. No se ha hecho un balance de los costes y beneficios de cara al futuro. Es tan evidente una vez que uno se sienta y lo analiza. Pero eso no es lo que el informe de seguridad nacional reconoce abiertamente. Y ese es el verdadero problema. Es como si el establishment estadounidense no supiera cuál es su propio interés.
Está tan atrapado en esta mentalidad neoliberal y neoconservadora de guerra con Rusia que lleva vigente los últimos 40 años. Mentality that's been in place for the last 40 years. Bueno, profesor Hudson, muchísimas gracias por su tiempo. Son sí, tiempos interesantes. Así que gracias. So thank you. Thank you. Gracias por invitarme, Glenn.